Hola, hoy vamos a aprender sobre los números racionales. Los números racionales incluyen los números naturales y enteros, que son los números que no contienen decimales, ya sean positivos, negativos y el cero. También incluye las fracciones de la forma a sobre b, de tal manera que a y b sean números enteros, es decir, las fracciones formadas por enteros, como esas que se muestran ya sean propias, impropias o mixtas. Además, los números racionales incluyen a los números decimales, los cuales pueden ser ya sean finitos, es decir, que terminan, o infinitos periódicos. Ya vamos a ampliar un poco sobre eso. En términos de diagrama, se puede representar de esa manera. Podemos ver que los naturales están incluidos dentro del conjunto de números enteros y estos a su vez están dentro del conjunto de números racionales. Los números decimales que pertenecen a los racionales, como habíamos dicho, pueden ser finitos, es decir, que los decimales se acaban, tienen fin. Por ejemplo, esos que se muestran ahí en la pantalla. Pueden tener 1, 2, 3, 4 o más decimales siempre y cuando estos lleguen a tener un final. También podrían ser infinitos periódicos, es decir, no se acaban, son infinitos, pero en algún momento ellos empiezan a repetirse siguiendo un orden o patrón. Por ejemplo, veamos ese, 2,3333333, etcétera. Y siguen el 3 infinitamente. Este tipo de decimales se pueden poner abreviadamente y de hecho es más correcto hacerlo de esta manera, 2,3 y sobre el número que se repite se pone una línea que significa que se repite infinitamente ese número. Veamos que también este periodo infinito puede ser formado por cantidades más grandes. En este caso, 734 se repite infinitamente. Así que colocamos de manera abreviada una línea sobre el número que se está repitiendo de manera infinita. También puede ser una expansión decimal combinada, es decir, al principio hay números que no se repiten, pero a partir de cierto momento se empiezan a repetir siguiendo un patrón. Cuando hacemos este tipo de notación, le ponemos la línea que significa que es infinito periódico solamente a los números que se repiten. Conocer la aproximación en números decimales de los racionales es bastante útil, ya vamos a ver por qué. Y eso consiste en averiguar, ya sea a través de la calculadora o haciendo diferentes operaciones de forma manual, podemos averiguar cuál es su valor numérico, cuánto es en decimales. En el caso de las fracciones, se divide numerador entre denominador, es decir, 1 entre 3 en este ejemplo. Al hacer esta división, vamos a obtener un resultado decimal. En este caso, 0,333 infinitamente. Esa sería una aproximación de un tercio y eso nos permite ver que un tercio es una fracción que se encuentra entre los enteros 0 y 1. Eso lo sabemos porque al sacar su valor decimal podemos observar que empieza en 0 y luego siguen los decimales. Eso nos dice, bueno, va a estar entre el 0, porque aquí empieza en 0, esa es la parte entera, y luego entre 1, que es el consecutivo. En la recta numérica, entonces, un tercio lo podemos ubicar ahí, entre 0 y 1. Veamos el ejemplo siguiente. 9 quintos negativo. Dividimos numerador entre denominador y eso nos va a dar un valor decimal de 1,8 negativo. Esto nos permite saber que 9 quintos negativo está entre los enteros 1 negativo y 2 negativo. De ahí su ubicación en la recta numérica entre estos dos enteros. Ahora veamos cómo hacerlo con una fracción mixta. Si lo vamos a hacer en la calculadora, entonces vamos a proceder a dividir los numerales de la fracción, es decir, 1 entre 2, y luego le sumamos la parte entera que trae la fracción mixta. Entonces, 1 entre 2 más 3, y eso nos da 3,5. Ese sería su valor numérico. Nos da la información de que 3 y 1/2 está entre los enteros 3 y 4, aunque eso lo pudimos haber deducido desde el principio, puesto que la fracción mixta empezaba con el entero 3. Pero bueno,
el valor numérico, es decir, en decimales, nos viene a confirmar que 3 y 1/2 se encuentra entre 3 y 4. Veamos qué pasa si la fracción mixta es negativa. Pues hacemos el mismo procedimiento, pero tenemos que acordarnos al final poner el negativo. Es decir, no lo vamos a tomar en cuenta a la hora de hacerlo en la calculadora, puesto que vamos a trabajar con calculadoras básicas. En este caso, ¿verdad? Si fuera científica no habría problema, pero en una calculadora básica tenemos que dividir 4 entre 5 y a ese resultado le sumamos 2 y acordarnos, eso sí, al final poner el signo negativo. En este caso daría menos 2,8. Esto nos dice entonces que esta fracción se encuentra entre los enteros 2 negativo y 3 negativo, como se muestra en la recta numérica. La recta numérica es de suma importancia para establecer la relación de orden entre números racionales. En este caso, los ejemplos anteriores ya están colocados en la recta numérica, lo cual nos va a facilitar mucho saber cuál es mayor, menor o si son iguales. Entre más a la izquierda esté un número en la recta numérica, menor es, y entre más a la derecha, mayor. Veamos unos ejemplos. 5 es mayor que 3, eso ya lo sabemos, pero si vemos su ubicación en la recta numérica, 5 está más a la derecha que 3, lo que hablábamos. Entre más a la derecha, mayor el número. 2 es mayor que 6 negativo, o dicho de otra manera, 6 negativo es menor que 2. Efectivamente, la recta numérica 6 negativo está mucho más a la izquierda que el 2, por lo tanto, es menor. 4 negativo es menor que 1 negativo, simbólicamente así. Hay que tener cuidado con los números negativos. Cuando comparamos dos números negativos, el que parece ser mayor resulta ser el menor, puesto que está más a la izquierda. Entonces, en este ejemplo, vemos que 4 negativo, a pesar de ser 4, al ser negativo es lo opuesto. Entonces, en este caso es menor que 1 negativo. Si ya nos corresponde determinar cuál es mayor, menor o si son iguales entre números racionales, su ubicación o saber entre qué enteros está es bastante útil. En esta recta numérica podemos fácilmente darnos cuenta que 3 y 1/2 es mayor que 1/3, puesto que 3 y 1/2 quedó entre el 3 y el 4 y 1/3 quedó entre 0 y 1, es decir, quedó más a la izquierda 1/3, por eso es menor que 3 y 1/2. Lo mismo sucede en este caso con las fracciones menos 2 y 4 quintos y menos 9 quintos. La que está más a la izquierda va a ser la menor y en la que está a la derecha la mayor. Esto nos permite comparar números racionales entre sí, ya sean fraccionarios, enteros, naturales, como por ejemplo acá. Podemos comparar 9 quintos negativo con el 0. Y como 9 quintos negativo está más a la izquierda que el 0, pues entonces 9 quintos negativo es menor. Espero que te haya quedado claro todo. Nos escuchamos pronto. Adiós.